¿Y sabe qué pasó con Moisés? No entró. Aunque hay gente que dice que ya en el Nuevo Testamento entró. Sí, pero no entró en su carne. Entró en otra dimensión. Entonces de eso es que les quiero hablar un poquito. Pero en síntesis la base fundamental es esta. Uno, para que Dios lo ame, no tiene que persuadirlo, pero para que Dios actúe a favor de la vida de uno, sí, uno tiene que aprender a persuadir a Dios. Y yo inicio con una ilustración. El sol y el viento estaban discutiendo sobre cuál de los dos era más fuerte. El sol decía, yo soy más fuerte. El viento decía, no, yo soy más fuerte que tú. Y la riña fue tan larga que ninguno de los dos finalmente quería ceder. Al poco rato vieron un hombre que por ahí venía caminando tranquilamente. Entonces el sol y el viento acordaron probar sus fuerzas contra ese hombre. Yo te voy a probar, yo soy más fuerte, dijo el sol, y voy a usar a ese compadre. Y el viento dijo, yo voy a probarte, y yo soy más fuerte que tú, y vamos a usar al mismo compadre. Entonces el viento dijo, vas a ver cómo solo, mientras yo me echo sobre ese hombre, le quitaré sus ropas. Y luego empezó a soplar a más no poder. Sin embargo, cuanto más esfuerzo hacía, el hombre más oprimía su capa. Mientras más el viento hacía, el hombre se amarraba más la capa. ¿Y seguía qué? Y el viento hacía su mayor esfuerzo. El viento, muy molesto, descargó lluvia y nieve. Pero aún así el hombre no se detuvo. Y al contrario, se aferraba ¿qué? Más a su capa. El viento comprendió su derrota y entonces calmó su furia. Ahora era el turno del sol. ¿Y saben qué hizo el sol? ¿Saben qué hizo el sol? El sol se puso a sonreír. Haga eso con el que está a su lado. Haga lo que hizo el sol. ¿Se puso a qué? A sonreír. Entonces, ¿qué hizo el sol? Se puso a sonreír, recalentó la tierra y el pobre hombre se estaba regocijando con el calor, pero más calor hasta que finalmente terminó quitándose la capa. Y entonces el sol le enseñó una cosa al viento: se puede más con bondad que con violencia. ¿Quién persuadió al hombre a quitarse el sol? ¿Con qué? Con bondad. El viento usó la violencia, pero no le dio resultado. Pero todo el tema era nada más de persuasión. Entonces, la moraleja es que es más poderosa la persuasión que un acto de violencia. Y en estos días, ¿cómo necesitamos la persuasión para hablar, para pensar, para decir, para expresarnos? Entonces el libro se trata de eso, de provocar a Dios a que actúe, a que lo mío le interese, a que Dios se vuelva un socio importante, fundamental en lo que yo estoy haciendo, pero que yo lo logre convencer a Él. ¿Qué hice yo? Esto nació de un devocional, y era un devocional basado en el libro de Ruth. Todos los días yo leo 4 capítulos de la Biblia, y de cada capítulo yo saco mis conclusiones y este fue un ejercicio que nace en un devocional, sumado a mi experiencia, sumado a mis circunstancias propias, sumado a lo que yo leo y estudio de otros, y toda esa mezcla entonces termina en este libro. Por eso yo le voy a hablar nada más de una capsulita del libro de Ruth. Espero que conozca un poco el contexto, porque yo le voy a hablar sobre algunas cositas. Y me gustaría si me ayudan acá con la pantalla, Ruth capítulo 3, versos 9 y 10, pero de la Nueva Traducción Viviente. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente, salió hace 4 años, yo ya la he leído 4 veces, cada año leo una vez, ya es el lenguaje mío de ese. Ya me liberé un poco de la Reina Valeria, me liberé de la reina, como le dicen, de la reinita. Entonces, Ruth capítulo 3, versos 9 y 10 dice: muestras aún más lealtad familiar. Diga conmigo, lealtad familiar. Muestras más lealtad familiar ahora que antes,
pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o sea pobre. Vos, que en este libro de Ruth representa al pariente redentor, o sea, a Cristo, ese no es. Y es de la Nueva Traducción. Le está diciendo a Ruth, está reconociendo algo de Ruth, le dice: mijita, yo veo que cuando yo la observo a usted, me doy cuenta de que usted es una vieja que tiene una lealtad familiar impresionante. Hoy en día no hay lealtad familiar. Por eso es que los padres abandonan, hijos abandonan, esposas abandonan, o sencillamente en la dinámica de familia traicionamos igual y seguimos conviviendo. Cuando usted no cambia a quien debe ser, usted está traicionando a su familia, y su familia necesita al hombre nuevo, al hombre renovado, al hombre transformado. El hombre viejo que usted insiste en ser no es la mejor versión de lealtad para su familia. Entonces, vos hizo un análisis muy exhaustivo de la vida de Ruth. Vos era un hombre mayor. Ruth ya era viuda por primera vez, su marido había muerto, pero era viuda y bonita, pero no era una viuda alegre, como en el argot popular se dice. Era una viuda sana. Oye, hay muchas viudas sanas y alegres también, hay que discernir. Pero en el caso de vos, él le dice a ella: tú muestras, o sea, es evidente, se ve, se nota que tú tienes una lealtad familiar y que tu lealtad ahora es mayor que la de antes. Entonces uno se pone a decir: bueno, Ruth tenía lealtad familiar, pero ¿quién era su familia? Era viuda, o sea, que marido no tenía, hijos no tenía, solamente su suegra. La familia de Ruth era ella y su suegrita, o sea, ella y una viejita. Ella era leal a su suegra o a la viejita que la acompañó, que en últimas terminó siendo su mentora, terminó siendo su instructora, terminó siendo su inspiradora, terminó siendo la que la educó en el reino, que esa es una cosa supremamente importante. Yo no sé cuál sea su núcleo familiar. En el caso de Ruth, su núcleo familiar eran 2. No sé si el suyo son 3 o 4, son 5, no importa. Pero en el caso de ella eran 2. Y ella dijo: yo no voy a sacrificar la lealtad que yo le tengo a esta viejita que me ha apoyado siempre por un sueño personal. Yo voy a ser leal a ella también. Ella es parte de mi sueño, ella es parte de mi vida, ella es parte de mi anhelo, y yo no la voy a marginar. Y les voy a explicar por qué. Porque llega un momento en que Noemí le dice a Ruth: hijita, tú necesitas un hogar, tú necesitas construir familia. Tú no puedes seguir toda la vida pensando pues en que las dos vamos a ser familia nada más. Entonces le dice: y yo ya le eché el ojo a uno para ti. Se llama vos, es nuestro pariente redentor. Y yo te voy a decir cómo conquistar a ese compadre. Y en el libro yo hablo de un capítulo que se llama Insinúate. ¿Cuántos de ustedes se saben insinuar? ¿No? Pues si usted va por donde hay prostitutas, ellas. Si usted no sabe, ellas le enseñan. Usted tiene que saberse insinuar. Y usted como cristiano tiene que saberse insinuar. Lo que pasa es que nosotros somos expertos en meter la pata, no en insinuarnos. En la iglesia aparecieron unos señores que me dijeron: pastor, vamos a poner una franquicia mexicana, comida rápida, no sé qué, necesitamos lechuga. Yo le puedo proveer las lechugas. Yo me insinué y yo puedo ser su proveedor. Ellos nada más me estaban contando, pero yo me insinué. Hay tantas viejas solteras que hay en la iglesia: insinúense.
pero si no se van a quedar ahí. Y entonces Ruth recibe instrucciones. Ruth recibe instrucciones de Noemí. ¿Saben qué le dice Noemí? Báñate, perfúmate, ponte la mejor hebra que tengas y ve y búscalo. Pero búscalo en la madrugada donde nadie vea y destápale los piecitos y arrúchese ahí. Dice, pero para que se vista bonita, elegante, que huela rico y recién bañada, para irse a poner allá a los pies de un paciente. No la veía, tampoco el aroma, nada. Dicen que a la medianoche este paciente, porque usted sabe que esos lugares desérticos a la noche son fríos, se dio cuenta que le están entrando frío en los pies. Ay, le dije, soy yo, Ruth, tu sierva. Y le dijo ella, extiende tu manto y sé mi pariente redentor. Porque esa no era una insinuación sexual, era una insinuación para soltar el favor. Ella le dijo, yo necesito tocar tu manto. Igual que aquella mujer con flujo de sangre, que fue lo que le dijo el Señor, yo voy a tocar el manto de Jesús, yo necesito tu favor, necesito entrar en contacto con tu gracia, necesito que tú me des lo que nadie me puede dar, redención. Y aquel hombre quedó maravillado y dice, uy, hijita, usted tan joven y bonita, se viene a buscar este cucho, porque hay cuchi Barbies y hay cuchos Ken. ¿Sí o no? Cuchi Ken, ¿cómo se llama? Cucho Ken, digamos. Yo veo tanto que el otro día fue a un lugar y que hay cuchibanos y no hay ningún cucho Ken. Y entonces él se queda asombrado y le dice, yo estoy impresionado, porque él sabía que si redimía a Ruth también tenía que quedarse con la abuelita, porque era el núcleo familiar. Entonces le dice, pero para yo poderte redimir, hay alguien que tiene el derecho antes que yo, me toque ir a hablar con él. Dice, pero no te preocupes, mañana va a ser lo primero que yo voy a hacer. Y efectivamente al otro día fue y busca al otro que era el que tenía que redimir y le dice, mira, tú sabes que acá está Noemí, ella es dueña de un terreno. Y él dijo, sí, yo me quedo con el terreno. Pero vos le dijo, si usted quiere el terreno, tiene que querer la nena y tiene que querer la abuelita. Uy, no, soy un chacal, no se me daña la herencia. Entonces le dijo, bueno, entonces yo me quedo con todo, porque hay gente que quiere la tierra pero no quiere la gente. Nosotros los cristianos queremos la tierra y queremos la gente, y queremos la gente joven y queremos los niños y queremos los adultos y queremos a todos, porque todos son bienvenidos, ¿sí o no? En la redención ¿de quién? De Cristo. Entonces vos, dice, yo estoy muy impresionado por tu lealtad familiar, porque yo sé que si te redimo a ti, tengo que redimirla a ella también, y que todos los beneficios que yo te dé a ti también van a ser para ella, y todo el bienestar que yo te doy a ti también va a ser un bienestar para ella. Hoy en día, hermanos, la lealtad familiar es algo que creo yo que no existe, pero precisamente para eso es que vamos a tocar estos punticos. Entonces la Biblia muestra aquí la lealtad de Ruth hacia su familia. Y eso es lo primero que yo quiero llamar su atención hoy, la lealtad suya hacia ¿qué? A su familia. Recuerde que en ese momento, en el caso de Ruth, su familia solo era ¿de cuántas personas? Una persona, su amada suegra y mentor. Pastor, es que yo vivo con mi tía. Entonces su tía es su familia. Cuide a su tía, sea leal con la tía. Ah, que yo vivo es con mi abuelita porque mis papás se abrieron. Entonces su abuelita es su familia. Ah, pero es que mi familia no es papá, mamá. No importa cómo es su núcleo familiar hoy en día.
Pero usted tiene una familia, ame esa familia, no importa si son 2, si son 3, si son 4, si son 5. Dios le hace un llamado para que usted sea realmente una persona leal a su familia. ¿Por qué lealtad? Se preguntarán algunos. Porque Ruth nunca, escúchame bien, nunca Ruth abandonó a Noemí. Nunca sacrificó a Noemí por tener ella un sueño personal. Muchos de nosotros sacrificamos a nuestras familias por nuestros sueños personales. Yo no sé cuántos de ustedes, espero que todos, de lo que ustedes ganan cada mes, bendigan a su papá y a su mamá. Bendíganos, honren. Pero mi vieja tiene mucha plata. No importa. Es que usted no lo hace porque su vieja tenga poca plata o mucha plata, sino porque hay un código de honra y de bendición que tú estás cumpliendo a Dios. Se llama lealtad familiar. No te luce que tú estés súper bien y tu familia súper mal, porque tú tienes que ser leal a tu familia. Pero es que yo tengo mi propia familia. No es así. Es que tú no tienes 2, 3, 4, 5 familias. Tú tienes una sola familia y tienes que ser una bendición. ¿Para cuántos? Digan conmigo, para todos. Nunca sacrifiques tu familia por un sueño personal, porque eso fue lo que conmovió a vos. Vos dijo: si yo soy tu pariente redentor, tengo que rescatarte a ti con todo el paquete. Y el paquete es esa cuchita, una cuchita linda, sabia, inteligente, un poco amargada porque ella tuvo su frustración, que se le murió el marido, se le murieron sus 2 hijos, una situación compleja, pero dijo: no importa, yo a ella también la recibo. No sé si ustedes han, o saben, o han asimilado bien ese hecho de que uno no solo se casa con su esposa, sino con la familia. Y usted lo primero, mire, yo a usted la quiero, pero su familia, yo voy a decir una cosa, compadre: usted no es cristiano, y usted no es una vieja cristiana, usted sigue con las bobadas. Madure, crezca en Cristo. Si es que de verdad usted quiere la bendición de Dios, tiene que aprender lo que es lealtad. Diga conmigo, lealtad familiar. Porque nosotros tenemos un sueño colectivo, nosotros no tenemos sueños personales. Es un sueño colectivo. En gran parte usted es hoy quien es gracias a su familia. Entonces, ¿cómo hoy la va a desconocer? ¿Cómo hoy la va a tachar? ¿Cómo hoy la va a cancelar? ¿Cómo hoy la va a marginar? Eso nunca se va a poder hacer. Y dentro de los miembros de su familia, en orden, bendiga a sus papás, y en la medida en que Dios lo vaya bendiciendo, bendiga a sus hermanos, bendiga al otro. Ay, pastor, pero es que yo a duras penas doy el diezmo. Men, aterrice. Usted tiene que dar diezmos, ofrendas, primicias, bendecir al uno. Pero a mí no me alcanza. Entonces aprende lo que Él pide en abundancia. Y vívela. Si usted estuviera hoy repaila, pero repaila, y yo vengo y le regalo una panela, yo junto con la panela le digo: pártala en 10 pedazos, cómase 9 y busque otro más paila que usted dele uno. Porque si yo le doy la panela y usted se la come y no le enseño el principio en Dios, usted va a ser esclavo forever. Y yo lo que necesito es que usted sea libre por siempre, no esclavo por siempre. ¿Ve? Y tienes que entenderlo, querido hermano. Es así. Nosotros tenemos un sueño colectivo, tenemos una visión compartida. Y ellas vivían juntas, pero tenían su corazón entrelazado juntas. Yo recuerdo cuando yo me fui a casa de mi mamá, lloraba y lloraba, que me hizo llorar a mí también. Dice: mamá, pero no llore tanto, yo no me voy a morir. Pero yo entiendo el corazón de ella entrelazado profundamente con el mío. Y aunque dicen que uno de hombre es más desprendido, como el corazón mío está entrelazado. Yo tengo a mi vieja metida en mi corazón, y ella es parte de mi presupuesto y de mi pensamiento y de mi oración. Estamos entrelazados, nadie lo va a poder deshacer, nadie, nunca. Yo tuve la bendición de tener a mis papás. Ruth, solo la cuchita, dijo: pero con ella voy a ser leal, voy a ser fiel, porque es que llega un punto en que muchos de los que a usted le ayudaron ahora se vuelven un estorbo.
Y entonces cuando usted sea el estorbo, ¿qué quiere que haga con usted? ¿Cómo que le gustaría que hiciera? Entonces Ruth no solo pensaba en ella misma, ella pensaba también en su suegra y dijo: yo te pido redención para mí y para mi mamá, para mi suegra. Yo te pido redención para mí y para mi mentora. Y lo es que siempre lo que nosotros pidamos, ¿no? Dios no está interesado, la estrategia de Dios no son personas, son familias. Y yo te digo que todo lo que Dios te da a ti tiene que terminar en la bendición de una familia. Las cosas que Dios te da a ti no son para ti. Tú no eres el único propósito de Dios. Tú eres un medio a través del cual Dios reparte bendición. Si tú no entiendes así tu vida, vas a perder mucho de lo que el Señor quiere darte. ¿Cuántos de nosotros somos verdaderamente leales a la familia? Porque muchos de ustedes pueden ser leales a una empresa. Incluso usted tiene que aprender a ser leal a la familia de la fe. A usted Dios lo puso en esta iglesia, usted se tiene que quedar con la cola quieta en esta iglesia. Sí, esa santa cola que está en esa santa silla tiene que echar raíces. Sí, usted tiene que acabarse el brinquito y no sé qué, y hoy mañana ya, por lo menos no se le ocurra llegar donde yo soy pastor. Porque aunque hay otros que celebran eso, otros no lo celebramos. Usted tiene que estar cimentado, arraigado. La Biblia dice que somos plantados por el Señor. Y usted dice: sí, Señor, tú me plantas, pero yo me trasplanto. No. Tiene que entender, porque no se pueden tener proyectos de iglesia cuando no se tiene una comunidad que son piedras vivas, estables, poderosas, sólidas. Entonces, ¿qué pasó? La lealtad familiar que tenía Ruth conmovió a Boaz. Y como Boaz acá representa a Cristo, la lealtad familiar siempre va a conmover a Dios. Por eso fue que le extendió el manto. Era el momento que preciso. Ahí es cuando ella dice: extiende tu manto. Porque yo no vine acá a insinuarme sexualmente. Yo no vengo a que me acaricies, ni que me regales una quincena, o un mes de arriendo, o con vestido. Yo vengo es a que me redimas. Y así usted tiene, cuando usted llegue a Cristo, usted no venga por un milagrito, por el milagro del momento. Es que el milagro en mi momento, en mi marido, en mi hijo, en la plata, es el negocio. Usted no vive por un milagro del momento. Usted quiere la redención del Redentor, quiere el Redentor que redime. Usted no quiere un milagrito por el momento. Y es lo que ella le dice: no busco tu trigo, no busco tu estatus, no busco tu apellido, busco la redención completa para mí y mi casa. Por eso Pablo lo tenía. ¿Será salvo quién? Tú y tu casa. Y por eso fue que Boaz se animó a extender ¿qué? El manto. No me ayude solo a mí, ayuda a mi familia. ¿Te imaginas qué cara le pongo yo? Cristo, ayúdame a mí, pero a mi esposa no, que se abra, que tal. ¿Cuántos de ustedes oran así? ¿No? Cuando hay pelea entre esposos: Señor, yo tengo la razón, Señor. No, venga, así no es. O sea, yo digo: Señor, úngeme, pero unge mi familia. Pon la unción tuya sobre mi esposa, sobre mi hijo. Porque tenemos un proyecto de familia y yo tengo que ser leal a ellos. ¿Ven? Muchos de nosotros hablamos mal de nuestra familia. ¿Usted cree que eso es leal? Si usted piensa que eso es lealtad, déjeme decirle que eso no es lealtad. Ruth era una mujer que la Biblia nos enseña acá que era desprovista de egoísmo. Ella no tenía la actitud de punto aparte. ¿Sabe lo que es la actitud de punto aparte? No. Pues que una vez los signos de puntuación estaban de rojo. Estaba abre interrogación con cierre interrogación. Puntos suspensivos, estaban jugando y cada quien en sus cosas, abre comillas, cierra comillas. Pero había uno que estaba aburridísimo, era aburrido. Y lo llamaban: pero entra a la fiesta. Fue la coma: entra a la fiesta. Fue el punto y coma: entra, no quería, no, ni déjame aquí. Pero ¿y quién tú eres? Yo soy el punto aparte.
una carita, punto aparte. A mí déjenme sano, a mí déjenme solo, a mí déjenme no sé qué. No olvídese, compadre. Usted es parte, no un punto aparte. ¿Comprende eso? Dígale eso al que está a su lado. Anímese. Usted no es un punto aparte. Tú haces parte, pero no eres un punto aparte. Tú haces parte de una estructura familiar, sea pequeña o sea grande, sea rica o sea pobre. No te avergüences. Yo hace muchísimos años vendía helados en las calles y al principio de mi adolescencia me daba eso, rabia y molestia. Pero hoy en día veo que eso fue un gran capital que usó Dios para volverme predicador, porque me quitó el miedo de hablar. Claro, lo único que decía era helados. También aprendí que tengo que cuidar lo que produzco, porque un día me robaron y mi mamá me cascó, ella no creyó que me había. Entonces yo lo que gano, ya no es tan fácil que me tumbe. Aprendí muchas lecciones. Pero soy parte de una estructura familiar. Ay, pastor, usted no viene de Abolengo ni de Belengo. No, yo no de Abolengo ni de Belengo. Yo vengo de una familia muy sencillita. Pero es mi familia. Y la amo. Y la quiero. Tal vez para usted no es la mejor, pero es que esa no es su familia, es la mía. Era la mejor para mí. ¿Le parece o no? Somos parte de una estructura familiar, pequeña o grande, y escúchame bien, ni ellos ni yo estamos completos si no estamos juntos en el plan de Dios. Así sea porque mi hermana es la especialista en sacarme la piedra, porque no habría otra igual. Estamos completos, ella es la única que puede hacer eso. ¿Ven? ¿A cuántos de ustedes hay una hermana o hermano que es así como, ay Señor, eso? Gracias, Padre, porque este es el especialista en sacarte a mí. Pero es su familia. ¿Sí o no? Qué bueno es eso. Entonces, en la familia quizás muchas cosas nos separan, pero usted tiene que ver qué es lo que nos une. Y nos une unos lazos de propósito divino extremadamente grandes. Porque vos hubiera podido, Ruth hubiese podido decirle a vos, ¿sabe qué, papito? Es un poquito mayor que yo, pero bueno, con la plata a mí se me olvida que usted es más viejo que yo. ¿Usted sabe cuál es la oración del feo? Dice, Señor, dame plata, porque yo con plata me quito lo feo que soy. ¿No han oído orar los feos así? Cuando os quita los dedos aquí ya sabes que si es Señor, dame plata, que yo lo feo con plata me lo quito, Señor. Porque prefiero ser feo pero no pobre. Pero en este caso, hermanos, Ruth le dijo, redímenos, no redímeme. Juntas. El día que nos trastiemos, nos vamos las dos. No, ¿cómo así? Ahora se no, usted solita, no. Por eso cuando su novio empieza, o su novia empieza, que su mamá, que... Dígale, sabe que me había equivocado con usted, pero gracias a Dios ya me abrí los ojos. Ahora sí usted. Y en toda familia hay rollos, pero arreglémoslos. Y cada vez tratemos de acercarnos de la mejor manera. Una de mis hermanas, a mí me cuesta acercarme a ella, porque mi hermana nunca ha podido verme como pastor. Ella me ve como el hermanito que todavía queda regañado. Y un día le dije, no señora, así no. ¿Cómo así que no es esto? Así no, así, pero ya no es. Entonces, cuando yo era pequeño, tú sabías más que yo. Ahora yo estoy en Cristo y yo sé un tris más que tú de la palabra, sin que te deja criar. Entonces, congregues en otro lado. Ella tiene el mismo hermano, pero otro pastor. Pero nos une Dios, nos une un propósito. Nos unen sus hijos, que son mis sobrinos, y los quiero muchísimo, y ellos están conmigo. Y son un desafío para mí volverlos ministros del Señor.
¿Comprenden, hermanos? No es porque usted dice, es que a mí me separa esto. Sí, pero ¿qué lo une? No, pastor, la verdad no son eso. Cuando alguien se muere ahí no tenemos. O si al caso un matrimonio nos invitan de resto. Si no puede ser, hermanos. Los vínculos divinos usted no los puede reducir. Porque al final Dios te va a hacer una pregunta. ¿Amaste? Esa es la pregunta que el Señor te va a hacer. ¿Amaste? ¿A quién, Señor? A tu primer prójimo, que prójimo es próximo. Y el más próximo a ti, a tu familia. Einstein dijo que hay solo dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro y la otra como si todo fuera un milagro. Pregunto yo, ¿para ti tu familia es parte de un milagro? O tú dices, no, eso fue un error de Dios. No, eso fue un error de Dios. Tú tienes que cambiar tus pensamientos y actitudes. Normalmente no deberías cambiar de familia, ni de pareja, ni tanta ropa, ni tanta cosa. Cambia tus pensamientos y tus actitudes. La gente normal que no conoce a Cristo cambia de todo, menos los pensamientos y las actitudes. Entonces quiere un carro nuevo, unos zapatos nuevos, una vacación nueva, una casa nueva, pensando que eso lo renueva. Eso no te renueva. Eso te enorgullece, pero no te renueva. Una vez yo leí una entrevista que le hicieron al pastor Rick Warren, el que escribió Una vida con propósito, y lo que él decía me conmovió y me movió, porque hay gente que dice, uy, me conmovió lo que habla, pero no lo movió. Dios no solo necesita usted sacudirlo y moverlo en la dirección correcta. Y cuando yo leí esto, él dice que la vida es una serie de problemas. La vida constituye una serie de problemas. O en este momento te encuentras en un problema, o acabas de salir de alguno. Y si no, dentro de poquito te vas a encontrar uno. Pero la vida es una serie de ¿qué? De problemas. Por eso es que Dios está más interesado en transformar tu carácter y controlar tu temperamento que en darte confort. Dios está más interesado en que madures que hacerte feliz. ¿Y qué es lo que dicen los cristianos? Quieren ser felices, pero no quieren madurar. Y entonces Rick Warren cuenta ahí que hubo un año en que él aprendió las lecciones más maravillosas y más difíciles de la vida en el mismo año. Y fue el año en que él vendió millones de copias de su libro Una vida con propósito, donde literalmente se hizo millonario, porque no sé cuántos millones de copias vendió en varios idiomas, cuántas regalías le dieron. Eso le empezó a traer millones literales de dólares y a volverse famoso. Pero fue el mismo año en que su esposa le diagnosticaron cáncer. Es un año donde glorias y tiempos ¿qué? Difíciles, porque la vida es una sucesión de problemas. Juan Gosaí, Margot Richie, su esposa, y ella perdió el oído, ella no escucha. Seguramente para él eso es muy duro, pero yo veo la lealtad de ese hombre con ella. Y aunque el hijo de él es cristiano y él todavía no, será por la promesa, esa lealtad es impresionante, hermano. Es como un alto ejecutivo de una empresa que su esposa le diagnosticaron Alzheimer a muy temprana edad, pero un tipo súper brillante, ganaba muchísimo dinero, y entonces él iba a la clínica, pero él ya se dio cuenta, cada vez su esposa menos lo conoce, hasta que un día ya perdió la noción de quién era él, y él decidió renunciar. Dijo, yo voy a renunciar a la empresa, yo no sigo más, me voy a dedicar a cuidar a mi esposa. Y todos los otros altos ejecutivos le dijeron, pero no se te ocurre eso, no seas ridículo, no te das cuenta, ella tiene Alzheimer, ella no sabe quién tú eres. Y él dijo, es verdad, ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Ella es mi familia, ella es mi esposa, yo voy a ser leal a ella. Eso, hermanos, lo tiene uno que hacer aterrizado, porque hoy en día hay mucha deslealtad al interior de la familia, mucho, por el egoísmo, por el orgullo, por la competencia, porque tú ganas más y yo gano menos, bueno, tantas cosas que nos llevan a ser todos menos que leales. Y fíjense una cosa, hermano, no sé si ustedes lo habían notado,
Pero la misma noche que Jesús fue traicionado, fue la misma noche en que Él estableció el nuevo pacto. Porque es verdad, habrá gente que traiciona, pero mientras uno a Jesús lo abandonaba, millones lo amamos. Jesús no se desanima por la lealtad de uno, porque Él cuenta con la lealtad de muchos de nosotros. Y yo espero que su familia también cuente con su lealtad. Máximo cuando se atraviesan problemas, cuando se atraviesan luchas, situaciones. Hay situaciones que no son de corto plazo, que tú no las arreglas con un Dolex, que no las arreglas con 1 millón o 10 millones. Son situaciones que requieren de tu lealtad, de tu paciencia, de tu constancia, de tu compañía, de tu oración a largo plazo. ¿Ves? La idea es estar tú. Y eso fue lo que conmovió poderosamente a vos acerca de Ruth. Cuando nosotros entendemos que verdaderamente amamos a alguien, es cuando nos animamos a ser leales. Hubo una familia, cuenta Tolstoy en su libro de Los Miserables, donde el abuelo vivía con el matrimonio. Era el papá del esposo, pero ya estaba mayor, temblaba mucho, babeaba, a veces se le caía la comida. Entonces la esposa ya estaba, y entonces lo llamaron. El esposo, el hijo le dice: papá, vamos a tener que servir la comida en un plato, en una palangana grande, para que no la botes y debes de babear. Y el señor pues se sintió intimidado, triste, no sabía ni cómo responder. Cuando de pronto ellos llaman al hijo, tenían un hijo, mi hijo tal, y no. Hasta que llegan donde está el hijo, y el hijo estaba en un closet. Dice: mi hijo, ¿qué está haciendo ahí? Que se trepaba ahí, cuidado, se cae. ¿Qué está haciendo? Le dice: papá, yo estoy buscando acá una palangana para cuando mi mamá y tú sean abuelos, tener donde echarle la comida. Y eso golpeó al esposo. Y dijo: si mi papá no está en la mejor condición, lo tenemos que sacar. ¿Qué tanto sabemos de lealtad familiar? Así yo creo que si le ponemos un toque más de lealtad familiar, seremos familias más plenas. ¿No les parece? Por eso lo que yo menos quisiera es hacer un negocio donde mi familia pierda. Eso no es leal. Si yo tomo en consideración lo que cada uno de ellos dice, aunque en mi caso yo gozo de la confianza de ellos, que es una confianza donde mi responsabilidad es más grande y tengo que buscar a Dios el doble. Pero yo no quiero errar en eso. Yo me casé muy joven con Ime, y cuando los hijos vienen, uno tiene que sacrificar muchos sueños, desplazarlos. Y hay muchos sueños que yo tuve que dejar míos por ayudar a construir los sueños de mis hijos, de Dios con mis hijos. Hoy en día yo puedo empezar a tomar algo de esos sueños, pero mi mayor alegría hoy me di cuenta que no eran mis sueños, sino era servir a los sueños de ellos. Así va cambiando la vida y uno va cambiando todo. Pregunto yo: ¿eres leal a tu familia? Cuando a ti te pagan una universidad y la pierdes, colegio, ¿qué le pasa? Cuando desperdician comida, cuando: ay, cómprame esta ropa, y a las 8 ya no la quiere, ¿qué le pasa? Tienes que ser leal. Leal cuando tú le dices a tus hijos: nos quedamos con el 90 y el 10 para honrar al Señor. Porque tú no vas a meter a tu familia a que todos sean ladrones. Vas
Entonces, si no, una familia que honramos, y ellos tienen que saber, lo tienen que hacer, y lo tienen que amar, lo tienen que respetar. Así al principio no lo entiendan, no importa. Jesús dijo, al que cree todo, no al que lo entiende todo. Yo hay cosas que no entiendo, pero las creo y las hago, y me resultan. O a usted hay que darle una clase antes de comprar un celular y oprimir ahí. ¿Qué le importa? Usted no sabe nada de ingeniería electrónica, usted lo único que dice, hola, ¿cómo está? Pero con Cristo es al revés. Señor, primero me hace 50 lecciones a ver cómo que el diablo. Fíjense, ¿qué le pasa? ¿Qué le falta? Creer más y fregar menos. Entonces, vamos a orar por eso y decirle, Señor, ayúdame. Eso está en el librito. Acá está. Esa y 13 lecciones más. ¿Quieres saber cómo insinuarse? Las solteras. O los que están solos por ahí. Pero es que no estoy hablando de insinuación sexual. Estoy hablando de cómo insinuársele a Dios. Porque es persuade a Dios, no a la suegra, no persuade al jefe. ¿Persuade a quién? Y si usted sabe cómo arrimársele a Dios y calentarle los pies, el Señor va a decir, ¿y quién está ahí? Aquí estoy, Señor. ¿Y qué quieres? Ruth de ahí no se fue con las manos vacías. Y hay una manera en que tú salgas de la presencia de Dios, pero no con las manos vacías. Hay muchas cosas. Igual, Osquita, muchas gracias por la oportunidad. Quiero que oremos, pero que te vayas con algo establecido. Voy a ser leal a mi familia. Y si en algunas cosas no lo estoy haciendo de la mejor manera, me voy a corregir. Y si ellos no lo están haciendo de la mejor manera conmigo, les voy a enseñar y nos vamos a corregir todos. Yo les aseguro, hermanos, que eso les va a traer unas bendiciones impresionantes. Porque si algo conmueve al Redentor, es que alguien sea leal a la familia. Leal. Yo quiero ser leal a Ime, más que fiel, leal. 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 A mi hijo quiero ser leal. Él sabe que puede contar conmigo. Y yo sé que ellos son leales. Ah, pastor, pero usted nunca pelea. Pues claro. Usted sabe que las familias sanas siempre pelean. Pero las familias inteligentes resuelven el conflicto. ¿Cómo? Perdonándose rápido. Pero no quiere decir que no haya diferencia en las familias cristianas. Es más, si usted no sabía, le traigo que no es profecía. Pero usted se casó para aprender a pelear. ¿Sabía eso? ¿No sabía usted para qué se casó? ¿Cuántos desde que se casaron han peleado? Por eso, para eso se casaron. Solamente que en el matrimonio hay dos tipos de peleas. ¿Quieren saber cuáles son? En otra ocasión les comparto. Hay una que se llama pelea limpia y otra pelea sucia. La pelea sucia es como Mike Tyson, que termina mordiendo orejas y otras cosas. La pelea sucia es cuando siempre apelas al enojo, al grito, al silencio, a la burla, a la descalificación. Pero la pelea que te sirve siempre es la pelea limpia. Pero que evitemos totalmente pelear. El que te diga eso es un carretudo de miedo, así sea pastor o lo que sea. No le crean. Somos humanos. Acuérdese de esto: carne es carne, no importa en qué hueso esté. Puede que sea hueso del pastor, hueso del profeta, hueso del salmista, hueso del músico. No importa tu huesamenta, carne es carne. Padre, te damos gracias en esta noche. Tú eres nuestro amado y maravilloso pariente redentor. A ti te conmueve la lealtad familiar.
En mi casa, conmigo somos 3. Tenemos que ser leales. Pero pertenecemos a un núcleo familiar también más grande. Tenemos que ser leales. Porque la lealtad a ti te conmueve, Señor. No podemos sacrificar un sueño colectivo por un sueño personal y egoísta. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que participaron, que tú usaste, invirtieron en la vida de nosotros tiempo, amor, cariño, paciencia, lágrimas, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos. Bendícenos de tal manera que los podamos bendecir siempre. Y oro, Padre, para que este tema de familias plenas tenga un aporte más, lealtad, para ser más plenos en Cristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones para todos. Quédese así de pie, por favor. Yo quiero que hagamos algo antes de que usted se vaya a casa. Y yo quiero que honremos a Dios. Quiero que usted tome sus diezmos, tome su ofrenda. Pero ¿sabe algo? Yo creo que una de las mayores lealtades y fidelidades que nosotros debemos en la vida es a Dios. Yo el domingo le enseñaba a la iglesia que nuestros diezmos son un acto de fidelidad, pero nuestras ofrendas son un acto de generosidad. La fidelidad hace que Dios mantenga su pacto con nosotros o que nosotros estemos en pacto con Dios. Pero son nuestras ofrendas las que tienen el poder